Avui tenim el gust per tercera vegada de dur a la nostra càtedra d'Història de Borriana. Fixeu-vos bé, càtedra d'Història de Borriana. És una tribuna per a explicar des del punt de vista de la ciència, des del punt de vista de la investigació i del rigor intel·lectual allò que ha estat la nostra història. La més llunyana, la història recent o les previsions de l'actualitat. És la tercera vegada que José Manuel Melchor ve. Ja sabeu que és el nostre arqueòleg municipal, és el director del Museu Comarcal, que en els últims anys ha trobat la seva Pompeia particular i que en aquests treballs que ha estat fent en la vila marinera romana, que jo des del primer dia, des d'abans que ell prenguera la comunió, ja vaig participar allí en una excavació junt amb Norberto Mesado, que vam descobrir una bassa i dia Norberto Mesado que allò era una piscifactoria i que era no sé què. Bueno, quan José Manuel Melchor va començar a treballar allí, jo li vaig dir des de la meva passió, però no des del meu coneixement de l'arqueologia, que allò era més gran del que ell se pensava. I vaig fabular, com han fabulat tants historiadors de Borriana abans de vindre el rigor, que allò devia estar damunt d'una illa, que el Marjalet era navegable, que aquesta illa estava entre l'estany de la Vila i l'estany d'Arguer, que allò devia ser una ínsula, que tindria fins i tot accés navegable des de la mar. És a dir, li vaig calfar el cap d'una manera terrible, però ell, que és un científic, va venir així a explicar que efectivament és una de les viles mediterrànies més importants que s'hagin descobert en els darrers anys, tant per la seva ubicació, l'època, com el seu material. Esperem que farà una publicació un dia de tot això, que és sempre lo difícil. I avui l'hem convidat a fer una conferència dins del marc de la Biblioteca d'Autors Borrianencs sobre dos personatges que la gent els ha sentit nomenar molt, però que estem convençuts de que saben poc d'ells. Saben poc de la seva obra i sabien poc de la seva acció política. Jo, si me'l permets, diré que espero que siguin pocs mesos en un llibre sobre la història de Borriana de 1869 a 1900 retrate els dos personatges dels que va parlar des del punt de vista de la seva aportació cultural, literària, bibliogràfica, i que realment són dos individus que necessiten no una menció només per dir que sí, que han existit en la nostra història, sinó que formen part d'una rara avis. Normalment, la major part dels polítics borrianencs del segle XIX, i m'atreviria a dir del segle XX, són illetrats. Encara que siguin advocats, comerciants de taronja, farmacèutics, però eren àgrafs. Ningú va escriure mai un paper, ningú va explicar mai la seva participació en la política. I aquests dos personatges, ara ho veurem, són singulars. Tan singulars com que són dos personatges de novel·la. I no vaig a dir més, només desitjar-li a José Manuel que siga tan certer i tan brillant com ha estat en les seues anteriors compareixences. És el que espere i també el que desitge. Tens la paraula. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer al amigo Vicent Frank por la presentación y todo el equipo responsable de la cátedra por invitarme, como me ha dicho Vicent, por tercera vez. Y antes de empezar, pues alguna pequeña reflexión. Aunque se me ha publicitado y como historiador, debo decir que no estoy aquí exactamente como historiador.
Un historiador, en teoría, lo que debe hacer es verificar los datos, dar a conocer los datos, pero sin implicarse. Yo al final me he implicado. Me he implicado porque he accedido, sobre todo a Manuel Peris, a su archivo, a sus notas, con la ayuda de Maite, que es casi coautora del libro que ha publicado el Ayuntamiento. Y cuando accedes a la documentación, y espero que los dioses no permitan que nadie acceda a mi archivo antes de que yo muera, porque se descubren muchas cosas de ese personaje muy implicado con Manuel Peris, con todos sus defectos y sus virtudes, pero empecé a ver a la persona, no el otro. Entonces, con reflejar los datos, creo que después de 2 o 3 años haciendo un trabajo muy arduo, sobre todo de análisis y de transcripción de su obra histórica, yo ya lo veía por las noches. Lo entendías. No lo comprendías porque, como ya hablaré algo de la conferencia, pues como es muy típico de finales del siglo XIX y del XX, pues una persona muy xenófoba, muy machista, pero no lo respaldas, pero lo entiendes, te lo imaginas y casi que lo ves. También quiero decir que hay personas clave, tanto en el caso de Joaquín como en el caso de Manuel Peris, en la conservación de lo poco que sobrevivió de su legado. En el caso de Joaquín, no puedo dejar de nombrar a Toni Lleó, es una persona que no tenía por qué hacerlo, pero salvó lo que quedaba del legado de Joaquín Peris, que no deja de ser importante, pero claro, y te imaginas lo que habría en un principio, pero vamos, fue una casa que se abandonó, se escribió parte de documentación. Los autores coetáneos describían a la colección Manuel Peris como un pequeño museo, abrían su biblioteca en época festiva para que la gente lo visitara, pues gracias a Toni Lleó se ha salvado una parte, la que se pudo salvar de ese legado. También el de Manuel Peris, pues su familia, aunque él acabara mal con su hijo, pudo salvar una pequeña parte de su biblioteca y parte de su archivo, y tenemos, con los que estuvimos trabajando, tenemos la duda que su amigo Juan Bautista Tejero también salvó algo de esa documentación, porque hoy está un poco mezclada la documentación conservada de ambos personajes. Pues como dije, su fan, la familia Manuel Peris, donó parte de esos libros, de esa documentación, y se conservan en parte en la biblioteca municipal y en parte en el archivo parroquial. Toni Lleó es el custodio de todo lo que nos queda de Joaquín Peris, excepto 3 o 4 libros que el practicante, el médico veterinario Manuel Codé, cuando iba a medicar a la familia, a pinchar con el Alberto Mesado, le pagaban con libros. Y esos libros al final fueron a parar al museo. Solamente eso ya era una pequeña pincelada de lo que era Joaquín. Entonces voy a empezar, ni por criterios de edad, sino por Joaquín, que es el que hay un poco menos de información, porque aún no está trabajada, y supongo que en el futuro se podrá trabajar, y después ya me pondré con Manuel. Hay una pequeña semblanza de Joaquín, pero hay que tener en cuenta que los primos hermanos, y como anécdota he puesto aquí detrás en la portada, una de las 2 únicas referencias que hay que relaciona entre ellos los 2 primos hermanos, ¿vale? Joaquín y Manuel Peris eran primos hermanos. Eso es una nota manuscrita que está en el archivo, donde le dicen que Manuel firme unas hojas, unos papeles del Banco Español de su primo Joaquín, que está a punto de vencer. La otra referencia es en uno de los escritos de Manuel, que a un próximo pariente suyo le daba unos restos arqueológicos. Ese próximo pariente, Joaquín Peris, al 90%. Entonces, aunque sean primos hermanos, con escasos años de diferencia, con una vida social, política, profesional prácticamente clavada, aparentemente tenían poca relación directa entre ellos. Entonces, como os decía, Joaquín en ese caso era abogado, era un rico hombre de Burriana, gracias a sus propiedades, terrateniente, donde, aparte de todo lo que ha visto en aquella época, fue alcalde, fue juez, toda esa dinámica.
También, por supuesto, se apoyó con esto de la naranja y hubo algunos hitos en su historia que muy brevemente, porque la producción, que es mucho más escasa que la de Manuel, también la reflejaré. Porque a diferencia, Manuel sí que publicó prosa, verso, erudición, pero Joaquín se limitó a publicar muy pocos artículos. Hay alguna nota que puede indicar que hizo algo de poesía, que nunca se dio a la luz, pero la mayoría casi todos de sus artículos eran, no voy a decir polémicos, pero eran de debate, de discusión con otros eruditos, que ahora a continuación explicaré. Joaquín es el famoso Bull Roach, el apodo que ganó por pagar un toro de ese color, como también está de moda para lucirse ante la población, y fue en ese aspecto el gran, no digo gran olvidado, el que pasó a segundo plano respecto al tema del puerto de Burguera. Él fue uno de los principales impulsores de ese puerto, llegó a pagar el proyecto, se movió lo indecible por conseguirlo, pero al final del remate lo hicieron otros. En el caso de Jaime Picharro, se llevó a su dentro de la fama y se intuye, o sea, que eso fue un golpe muy fuerte para él, que hizo que se cerrara más aún en su mundo, donde era muy celoso de sus restos, de sus bibliotecas, era muy celoso. Tanto así que en algunos artículos, por ejemplo, aparte de la información que daba sobre él, criticaba hechos como, por ejemplo, Carlos Artaud. Carlos Artaud era también otro de los personajes de la época, periodista, escritor, escribió dentro de la serie de Carreras Cándida, la provincia de Castellón. Tuvo la mala idea de publicar en 1913 aproximadamente, en su libro, una estela funeraria ibérica que había encontrado Joaquín Peris. Entonces, Joaquín Peris, que publicó escasamente en periódicos, el Heraldo de Castellón, por ejemplo, o en la revista de Castellón, dice que un señor, abusando de mi confianza, publicó este hallazgo. También hay que decir que todo en su contexto, en su época, había como, voy a ser fino, había como un pirateo que muchos tienen como travesuras, que hoy en día sería impensable hacer eso. Por ejemplo, Roca y Alcaide dijo en sus libros y entrevistas, alguna vez lo que hizo Norberto Mesado, que dijo que él, cuando Joaquín Peris dormía, se metía en su despacho y copiaba sus documentos. Hoy en día eso es impensable. Eso es para denunciar y enviar a la cárcel. Era como una chiquillería. Después retomar el tema de Roca y Alcaide con el tema de Manuel Peris. Pero eso hoy en día, por ejemplo, lo que hizo Sartor, publicar su nombre, esa famosa inscripción ibérica, y también lo que hizo Paco Esteve es también otro arqueólogo, muy famoso en Castellón, más joven. Empezó a trabajar en 1920, cuando estos señores están todos consolidados, que lo nombra Manuel Peris como el joven arqueólogo Francisco Esteve, pues por todos los temas de revolución social histórica, con el fallecimiento de Manuel Peris, de Joaquín Peris, con el exilio de Roca y Alcaide, dejaron de forma, digamos, involuntaria el campo despejado a Francisco Esteve, que fue, digamos, el arqueólogo más importante de la provincia de Castellón durante muchos años. A mí, como os dije, como me implico, entonces la sensación que tengo yo, porque eso no hay pruebas históricas, es muy curioso que en el caso de Joaquín Peris, que falleció en el año 39, justamente después de, acabándose la guerra civil, con todo el tema de descontrol social, político, en fin, todo ese caos que hubo, vuelve a aparecer el tema Joaquín Peris prácticamente, si de memoria, unos 10, 12 años después, donde se vende al Museo de Barcelona las piezas más importantes de Joaquín Peris. Curiosamente, este cuadro de Joaquín Peris, que está con la toga, entonces, que publica Norberto Mesado, lo tiene
Francisco Esteve. Y aparece el momento en que Francisco Esteve es el intermediario en la venta de esos materiales al Museo de Barcelona. Yo, como opinión personal, por paréntesis, considero que fue como un pequeño expolio de esa colección, porque Francisco Esteve también compraba materiales y es como que se distribuyeron las piezas más importantes de Joaquín Peris y sabe Dios qué más de su biblioteca se distribuyó. Entonces, eso en aquella época era habitual. Hay otros historias más recientes que también sabemos, que pueden nombrar, que es bien normal ir, coger materiales de base, las cosas que no son en este caso. Entonces, nuestro amigo, sin permitir, Joaquín, sufrió, después de años en vida, ocultando sus hallazgos, siendo muy cauto con esto. Eso, por ejemplo, él directamente compraba terrenos para excavarlos. ¿Vale? Aquí sale algo, pues, por ejemplo, es una de las 3 o 4 pocas fotos que hay de su colección, una urna ibérica, tal cual, que él compró el terreno que estaba en el de Cabanes, compró aparte, lo excavó y se lo trajo a casa. Entonces, eso él me lo publicaba, me lo divulgaba. Él se limitaba a, no sé polemizar, pero meterse en el ajo, me explico. Había, por temas que además dicen Frank, había como 2 bandos enfrentados a nivel historiográfico y arqueológico, que era Fornet y Che, Joaquín Peris, Manuel Peris, por Burgena con algunos más, que son, digamos, las piezas visibles, contra Benito Traver y Caetano Huguet. De hecho, esos dos escritos, que son de Joaquín Peris, de lo poco que publica en un periódico, son como dándole una lección histórica a Benito Traver. Aparte de todo esto, que no voy a leer, surge de ahí un tema que es muy curioso que llevamos hasta hoy en la actualidad. Son 2 posiciones enfrentadas, ¿vale? El yacimiento de Vinalachel, que es un yacimiento muy importante, importantísimo aquí en Burgana, fenicio, ibérico, romano, etcétera, generó una polémica. ¿Por qué? Lo que es hoy Vinalachel, todos que tuvimos hablar, que es del Millars, al final del camino de Santa Pau, según el Benito Traver, Caetano era el yacimiento de Secà, no era Vinalachel, aduciendo sus pruebas del temple, bueno, en fin, no es el objetivo de esta conversación, y Fornet y Che, por encima de decía que no, que Vinalachel estaba ahí. Yo también tengo la sospecha razonable, porque el topónimo Vinalachel, ubicado en el sitio, no existió nunca ahí. Entonces, pues los primeros catastros, que son justamente en esa época, final del XIX, principio del siglo XX, normalmente venían los ingenieros con sus cintas, a medir y hacer el catastro. Igual tocó, que no lo sé, posiblemente no sea de aquí, él vino con él y preguntó a ver los expertos locales, voy a hacer la toponimia, vale, no, pues pongo usted aquí Vinalachel, para ya marcarse en contra de Traver y compañía. Torredonda, otro ejemplo importante, no ha existido nunca ese topónimo de Torredonda, existe el cargador de Onda, que está Alcaramí, pero curiosamente, a principios del siglo XX, surge Torredonda. Pues entonces, ese enfrentamiento, en el caso de Manuel es más abundante, el primero chaval, pero Joaquín, que era muy parco, escribió para contradecir a Benito Traver y dejar ahí su huella, que es lo poco que escribe. Otro artículo también en el Boletín Castellonenca, el paciente el único de Joaquín. Manuel escribe mucho más en la misma línea, defendiendo sus teorías y sus hipótesis. Lo que es la producción, porque en el caso de Joaquín poco más puede hablar, que es la producción histórica, no es como Manuel, que es prosa y varias cosas, es un poco en la línea, yo me imagino, porque además, gracias a Toni Lleó, pude acceder a un listado de la biblioteca de Joaquín Peris. Después lo que él pudo rescatar, yo pude comprobar lo que quedaba de la biblioteca de Manuel Peris. En este listado son muy parecidas, son bibliotecas muy eclécticas, tienen inclusive de derecho, por supuesto que ambos son abogados. Manuel Peris tenía mucho de tema de agricultura y fitosanitarios, y tenían literatura general y literatura arqueológica, histórica. Posiblemente, en el caso de Joaquín, pues se puede haber así, porque Manuel tenía libros dedicados, autografiados de algunos arqueólogos de la zona. Entonces, ellos
sobre esa base arqueológica muy, bueno, que en la época era puntera, pero hoy evidentemente está desfasada, y empezaron a hacer sus cábalas sobre el origen de Burriana, sobre los yacimientos. Me centraré más en los escritos de Manuel Peris, pero Joaquín iba muy en la misma línea. Entonces, hoy en día esos escritos aportan poca cosa, sí que aportan algunos datos, algunas cosas que Joaquín detectó en Burriana, tal y cual, pero es un poco más la explicación de cómo se pensaba en aquella época respecto a la fundación de Burriana y a la historia de Burriana. De lo que tenemos, de lo que he podido ojear, de los pocos libros que había que están ahora, que están en estos momentos en el Museo de Burriana, no es producción literaria de Manuel Peris, pero hay cosas muy interesantes que casi podemos llamar la producción literaria. Hay dos tipos de libros, de 3 o 4. Uno es la documentación que Manuel Peris encargaba copiar y a veces comprar de documentos archivísticos. Entonces, lo que él no podía comprar, pedía que hicieran un vaciado en una calidad artística muy buena, porque tenían las fichas. Esta es una ficha, por ejemplo, de un documento asumido, todo mecanografiado, que fue un lujo que Maite y yo tuvimos con Manuel Peris. Ya veréis la letra que tenía el hombre, todo mecanografiado, en estas lecturas, tenía el documento, documentos muy interesantes, que aún existe porque su base era el archivo de la Corona de Aragón. La ventaja es que él ya los estudió, que hay una lista de esos documentos, y después el vaciado del documento. Tal cual, uno de los la broma de índice de presión es ver la cantidad de registros de libros que tenía Joaquín Peris, y ahora tenemos a lo mejor la mitad de la mitad de la mitad. Porque, como os dije, en la biblioteca que se abría al público. En fiestas de San Blai, se abría para que el público pueda ver la biblioteca de Joaquín Peris, que era más potente que la biblioteca municipal que estaba funcionando en los años 20 y los años 30, pero esa biblioteca tiene mucho que ver con Manuel Peris, que ya llegará en su momento. La otra, bueno, es donación de Manolo, de Manuel Corell, la fecha de donación que puso Norberto Mesado y los cuños que puso Norberto Mesado a este libro. Ahí entramos un poco más a acercarnos a Joaquín Peris. Lo poco, como os he dicho, que nos podemos acercar un poquito más. ¿Por qué? Porque tiene, fijaros, algunos datos que pueden servir para la historia, otros para entenderse quien los lea, y los restantes tantos puntos suspensivos. Porque a ver si hay cosas graciosas y que empecemos a entender esa imagen de Joaquín Peris, esas fotos tan sesudas y pomposas, pues tenía también sus cosas, ¿vale? Tenía también sus cosas que ojalá en la intrahistoria, porque ya sí que en lo poco que vi hay manuscritos también, hay fotos, hay cosas que ya nos hablan de él. Por ejemplo, General Blanco. Él en todo ese libro pone citas de filósofos, citas históricas, referencias numéricas, todo lo que en sus manos diría, pues apúntame la coronación de Fernando VII, tal y cual. Y esta, pero General Blanco. Siendo capitán, estuvo muy enfermo y le cuidaron de una casa de prostitución, y luego se casó con la dueña de la casa. Le salió lo que era, natural, una zorra. Entre medio de los modos que viven en Burriana, en el siglo III y arriba, fue creo que el tema de... No, que ir a la casola era un anecdotario muy divertido, porque esta sí que es muy... Bueno, tenía el índice, ¿veis? Para que os toda la variedad. El robo frente a Senieta. Ese robo es, por ejemplo, un barco con la recaudación, lo robaron, un barco inglés robó esa recaudación frente a Senieta, el embarcadero de Burriana, la Jama, en parte de Don Pedro. Ahí ponía todo que debidamente, tuvo que tenía su negro, escribió una máquina, entonces él pondría todo esto, Amadeo de Burriana, en fin. No tiene por ser todo histórico, pero es como referencia, no es tan histórico como el anterior. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta que he tenido que copiarla, porque es muy graciosa, que es el eco. Entonces, lo leo porque me pone: una noche del Porrat del Barranquet fueron al eco y estuvieron cantando. Luego, diciendo palabras largas, y Domingo Fornés dijo: eco, ¿quién soy yo? Y una voz contestó: el factor del boticario. Todos desfilaron con el pañuelo en la boca para contener la risa. Al llegar a la plaza San Blas, el grupo se dividió, unos por la calle Mayor y otros por el Barranquet. Y estos ya no pudieron contener la risa. La cosa se hizo pública en el pueblo, y todos lo que lo cuentan
lo presenciaron y no había más que Tàrrega, guitarrista, el médico Sales, Ramos, administrador de aduanas, Carlos Font, Mario Almela y el que escribe esto, o sea, Joaquín Pérez, estaba en el ajo. Luego se supo que el que contestó era Román Albesa, que como otro tenía costumbre al salir del casino ir al río a hacer sus necesidades. Imaginaros, pues, creo que además Manuel Pérez no era tan gracioso como eso, parecía mucho más serio, pero imaginaros lo que podemos encontrar de esa cita de Manuel Pérez cuando encontramos más cosas. Entonces, ese señor Bob Roche, tal y cual, pues tenía su parte canalla y su parte divertida que lamentablemente no explotó a nivel literario. Porque si todo que, por eso ya, él tenía su interior, eso que intuyes el personaje por detrás de la personalidad, pero lo que él transmitió siempre fue seriedad, razón, fue un señor, tal, tenía que mantener su prestigio político, social, pues, tenía su trasfondo. Pues eso, por el tema de Joaquín, pues eso, habrá cosas en un futuro que se podrán ver, tal y cual, porque no es un caso pendiente, entre comillas. Quizás lo podemos acercar más a su primo hermano, pero queda mucho por hacer. Lo que yo confío que lo que os presentaré de Manuel Pérez, quizás con Joaquín encontremos ese personaje por detrás de la personalidad. Sin embargo, Manuel Pérez, ya os adelanto que es mucho más sesudo, mucho más serio. Al final de su vida tuvo un cambio hacia la religiosidad, hacia el misticismo, que nos aleja de esa persona liberal, de esa persona de sus principios. En fin, no he encontrado ningún chascarrillo en Manuel Pérez como Joaquín. Eso no lo hemos visto. Bueno, como os decía, Manuel Pérez también abogado, ¿vale? También comerciante, también alcalde, también juez, diputado provincial, tiene una anécdota muy interesante como alcalde. El poeta, o sea, en 90 sería una pretensión por mi parte empezar a analizar la poesía y la obra de dramaturgo de Manuel Pérez. Yo estoy aquí de medio historiador, como dije al principio, y os enseñaré lo que hemos visto. Pero no voy a entrar a analizar simplemente con más profundidad la producción literaria de Manuel Pérez como historiador, porque el libro que hemos sacado adelante es la historia de Burriana, lo otro sí que hay que citarlo porque hizo el Franer Valencià, hizo muchísimas cosas, era un hombre muy polifacético, pero por mis limitaciones como historiador no voy a avanzar más en ese sentido. Aparte de abogado y comerciante, el tema de la agricultura era un tema que lo tiene muy presente. De hecho, de su biblioteca, a lo mejor una quinta parte son libros dedicados al cultivo, a las plagas, a los efectos sanitarios, porque además tenía una empresa de abonos que era parte de salían sus ingresos. Como decía, estudió en Madrid, empezó la abogacía en Madrid, pero ya empezó de muy pronto a labrarse un currículum, para que nos entendamos. Por ejemplo, en el caso de Madrid, ya compete que estaba aquí, entró de socio en Liceo Madridense, ¿vale? Es los documentos que tenemos allí. Para llegar a tocar todos los palos, también hizo socio de la Asociación de la Juventud para fomentar el estudio del trabajo de Valencia, por ese marco de Valencia también se puso ahí. También esto, que es de difícil lectura, yo tengo entendido que intentó o pidió un reconocimiento en la Orden de Isabel la Católica. Este es un pago hecho en Madrid de Manuel Pérez y Fuentes, donde se le propone para la Orden de Isabel la Católica. Pero yo pago de lo pertinente. Y como también como curiosidad, si lo veis al final, conjeturarlo transitorio por la guerra. Estamos en 1897 y España las está pasando caminos en ese momento. No he encontrado más información que ese recibo, porque lo tiene guardado en sus... Con lo cual también aprovecho para decir que Manuel Pérez tampoco es un caso cerrado. O sea, yo lo que hice ya hace años, cuando pude acceder a esas comunidades, es reflejarla muy rápidamente, ver lo que había, porque el objetivo que nos marcamos en el museo era
hacer un poco de justicia histórica, poética, como quieran ustedes llamarla, donde ese libro de los orígenes de la historia de Burriana, que nunca se dio a la luz, sacarlo a la luz, con un pequeño desagravio a don Manuel. Aterriza en Valencia, como os dije, en un principio, ya en Madrid era liberal, estaba muy en la línea de Castelar, trabajaba en un periódico que era en la línea de Castelar, y al llegar a Valencia conecta directamente con los Alpenar, con Teodoro Llorente, también tanto los Alpenar como la siguiente, que es el Ateneo Valenciano, también es lo mismo, Teodoro Llorente el que firma las dos. Entonces, conecta con ese grupo en Valencia y empieza ya a continuar con ese currículum de Burriana. Esto es porque os comenté, era como comerciante, estaba interesado en el tema tanto del puerto, también colaboró con su primo Joaquín, porque esto es, por ejemplo, el fletamiento de vapores de la Junta de Defensa de Burriana, hay otro de fletamiento de vagones para la exportación de naranjas. Voy a hacer aquí ya el paréntesis que quiero comentar respecto a lo que yo interpreto que sucedió con Manuel Peris. Hasta hace poco, bueno, hasta hace 20, casi 30 años, la única historia de Burriana era la que había publicado, como historia, es la que ha publicado Francisco Roca Roquet. Una compilación, lo que robó de Joaquín Peris, entre comillas, una parte, no todo, hizo ahí su publicación, calcó todos los defectos de Joaquín Peris, igual de Manuel, no sé, ahí no lo puedo afirmar, y algo pasó entre Manuel y Roca del Caire, que Roca del Caire borró de su libro a Manuel Peris. Lo cita, creo que pone alcalde y juez, o alcalde y diputado, y nada más. Y a Joaquín le dedica media página, una, no lo recuerdo exactamente, por su uso adecuado. Algo pasó. Y os digo que algo pasó porque, en una parte de interpretación histórica, el archivo Peris está donde él donó a la incipiente Biblioteca Municipal de Burriana estanterías, donó libros, puso una cuota anual de dinero a esa biblioteca que dirigía Jorge Alcaide y se hizo una sección Manuel Peris de esa biblioteca. De eso Alcaide no habla boca, no dice absolutamente nada. Si conocemos la famosa historia de Alfonso XIII, que pisotea el cuadro y pues exilian a Alcaide, pero no se habla de cómo suprimió a Manuel Peris. ¿Qué sucede? Pues todos que bebieron, todos que fueron bebiendo, ya un poco como el señor Vicent Frank, consideraron a Manuel Peris como, bueno, fue alcalde tal y cual, y poco se sabía de lo que hizo. Y gracias a su documentación hemos visto que era un personaje igual o más importante en el momento a juzgar que su primo Joaquín, que muchos otros de él. Invirtió mucho dinero en eso, se hizo un nombre y tanto como alcalde, como concejal, como diputado, hizo muchísimas gestiones por Burriana. Bueno, eso es, afortunadamente para nosotros, don Manuel reciclaba muchos papeles. Si os dais cuenta, está escrito por detrás, que era su historia, que debe ser viendo a mano, de un recibo de su fábrica. Entonces, en ese nos interesa lo mismo, su escrito que el recibo. Este es el recibo de la fábrica, dónde tenía la fábrica, dónde tenían las oficinas, ahí tenemos toda la información. Entonces, el de Burriana, pues aparte de eso, se forma un grupo, lo que se llama un grupo de presión, que se llama hoy en día, por ejemplo, ves que aquí el sindicato de policía rural de Burriana lo nombra como abogado de ese sindicato y como pequeño spoiler, lo que vendrá después, por ejemplo, él mismo editaba publicaciones suyas y le decía si quería recomprar sus publicaciones para recuperar algo de dinero. Eso está todo documentado. Entonces, él se fomenta toda esa clientela, y, por ejemplo, el tema de, claro, aquí en Burriana, como es lógico de la vida, el tema de agricultura y el agua están muy unidas, que vemos la famosa anécdota que tuvo él como alcalde por el tema de agua, donde se pone presidente de la unidad de regantes de Burriana, que era un cargo top, entre comillas, si no es político, por el poder que tenía
la comunidad en aquella época. El nombramiento como diputado provincial son todos documentos originales, se guardaban de su currículum, de su diseño como diputado provincial, y este documento, para los historiadores, no tiene precio porque es su renuncia manuscrita como alcalde. Brevemente, pues siendo el alcalde, hubo una disputa con Nules por el tema de riegos y de aguas. Él contrató a un catedrático de la Universidad de Valencia para que hiciera todo el pliego por la defensa del cual al final Burguera perdió y dijo, pues yo, esa es la carta de dimisión, yo como alcalde se encerró en el ayuntamiento, en la Guardia Civil, esa es su carta manuscrita de cuando renuncia ante el gobierno civil. No, que yo, como senador del pueblo, no puedo seguir aquí porque se ha perjudicado al Burguera por el tema de agua. Son documentos importantísimos, ¿no? Afortunadamente tengo noticias que están todos ya escaneados, pues quizás ya se puede acceder a ellos de otra manera, pero son documentos que son de la historia de Burguera, donde el tema de la renuncia, aunque el alcalde no sé si lo citó, bueno, igual sí que el alcalde pone una línea que renunció como eso, pero no explica toda la causística. Por ejemplo, esta, cuando nombran juez, o sea, era siempre un puertas giratorias entre comillas, que intentamos de pero alcalde, juez, diputado, Joaquín Pérez, alcalde, juez. En ese caso coincide de la vida con la alcaldía de su primo hermano. Su primo hermano del alcalde era juez de Burguera. También todos los documentos aquí originales. Entonces, lo que sucede, bueno, antes de llegar un poco a la parte final, él tiene estos símbolos de juez. Él, desde el ayuntamiento, hace mucho por dotar de un reglamento al servicio de bomberos de Burguera, al servicio a la policía local de Burguera. O sea, se ve donde ahí él coge otros reglamentos de otras ciudades para adaptarlos. Y está su propuesta manuscrita de un reglamento hasta los toques que tienen que hacer los bomberos de Burguera para avisar lo que había. Lo va haciendo todo manuscrito. También tiene algo de tema de licencias urbanísticas. O sea, hace una labor que algunas no salen adelante, pero como alcalde y como concejal hace mucho por avanzar en ese aspecto. Él, su carrera política, ¿vale? acaba su carrera política, digamos, visible, porque él por detrás sigue haciendo casi hasta su muerte o eventos políticos, acaba en 1916. ¿Vale? En 1916, en las elecciones, él se había bandeado ya hacia posiciones conservadoras, católicas conservadoras, en la liberal, y en las elecciones su candidato, bueno, el candidato de la primera, sufre una derrota bestial, que voy a leeros solamente dos pajaritos que salía para que vean los sangrientos que eran los periódicos en aquella época. Un periódico republicano liberal, por supuesto, ¿vale? Firma Solar, que se llama, habla, hablando de la derrota en las elecciones del partido de Manuel Pérez, dice, ya va insinuando que han perdido los carlistas, los conservadores, los liberales full los falsos liberales, ¿vale? Y pone, el entusiasmo que hay en Burguera es delirante. Todo el pueblo victorea y aclama a Don Benjamín y censura acremente al falso frailuno liberal Manuel Pérez y Fuentes, sujeto despreciable en la política local, publicando un periódico. Y al final pone, la derrota del Chato, que era inconmensurable, Manuel Pérez murió políticamente. Eso publicó un periódico, no son las... Pasa que él conservó el periódico, en su archivo conservó el periódico. Entonces, en 1916, oficialmente acá, pero Manuel Pérez está en la famosa manifestación de pan, barcos y trabajo. Está detrás de la pancarta, que el alcalde digo nombra, como si está con Joaquín Pérez, el alcalde está todo detrás de la pancarta, y él está entre las fuerzas vivas que van a negociar el fin de esa huelga y el fin de esas manifestaciones. O sea, él sigue, ¿vale? Ya nunca más ni será ni diputado, ni alcalde, pero él sigue moviéndose dentro ya de un escuadramiento total hacia la derecha católica, que cada vez, en 1919, ya está metido, entonces que ya vemos un poco el final de esa parte de... Él intenta también, sigue haciendo discursos, los rebeldes del Plus Ultra, entonces propone un discurso en favor de los rebeldes del Plus Ultra. Manifestaciones en pro del puerto, el que se escribe, todo eso está escrito, o sea, otra de sus facetas es escritor de discursos, que pensamos que ni lo escribía, no creo que tenía
como Kennedy o como los presidentes que tienen un escritor, no, parece que él mismo lo escribía y que él estaba capacitado para eso. Entonces, como os decía, intentó su última apuesta política fue Primo de Rivera, fue su última apuesta, movió lo que pudo mover, que hablaremos más después, para hacerle un homenaje aquí, cuando vino Primo de Rivera a la bendición de la bandera Somatén. Somatén es una especie de cuerpo paramilitar que intenta montar Primo de Rivera. Entonces, en su jardín, que era un jardín muy famoso, de hecho, ya aquí hay algún que otro comentario, su famoso jardín, sus famosos banquetes, creo, porque al final tuvimos muchos problemas para certificar la foto. Hay una foto que puede ser de un banquete en el jardín de Pérez y Fuentes. No tenemos claro que fue el de Primo de Rivera, pero sea el tipo, unas mesas gigantes, unas palmeras y ahí. Entonces, él escribió cartas, lo movió para que ese homenaje se hiciera en su jardín, porque le estaba apoyando el caso del Marqués de Benicarló, que es el principal representante del partido único político de Primo de Rivera, intentó de alguna forma conseguir eso. Su final ya definitivo político, bueno, no definitivo, fue en 1930, cuando Primo de Rivera deja el poder, evidentemente está tan implicado que no puede hacer nada, pero al final aparece alguna carta de algún derechista católico valenciano que en 1931 intenta captarle para un partido, un año antes de que muriera. Bueno, acabando esto, pues la Juventud Católica, ustedes también aportan su dinero. Aquí los enfrentamientos eran entre los sindicatos más de izquierdas y los sindicatos católicos, cuando los propietarios, los que intentan formar un sindicato obrero católico para contrarrestar a la izquierda, ¿vale? No voy a entrar en eso, pero claro, por supuesto, estaba significado con estos. Es socio de la Filarmónica, pero todo a raíz de ese gran último evento de su vida, que voy a asumir, cuando él ya está totalmente implicado. Es brutal la diferencia en su archivo a partir de 1926, bueno, de memoria, donde casi todo de su archivo tiene que ver con religión. Cartas con el obispo de Tortosa, cartas con el obispo de Villalonga, tiene de estampitas, curiosamente, de salesianos, tiene estampitas, rezos, propagandas de peregrinaciones a Roma, pero bestia, increíble. Claro, eso que es de Joaquín Villalonga, una carta de Joaquín Villalonga que está en el archivo. ¿Qué sucede? ¿En qué acaba todo eso? En que acaba en que, por motivos que tengo en la mente, pero no voy a decir, convencen a Manuel Peris a que dé los terrenos y pague la obra del Colegio Salesiano. Esa posiblemente será la última imagen que vio Manuel Peris vivo de las obras, porque las obras se pararon. Bueno, finalmente, su hijo, al verse desheredado, protestó, intentó impugnar, los salesianos, hubo muchas historias, pero no solamente eso. Manuel Peris dio a los salesianos una fuente de agua potable que había en Vidabé, que tenía muchísimo valor para que puedan pagar. Fue un canon de pago. Entonces, eso desembocó en eso. Desde el hijo, una implicación total con salesianos, realmente de ese estilo, no voy a valorar esto. Pero, de hecho, se le conoció mucho. O sea, la anterior hoja que vimos, se hizo socio de honor de la Filarmónica por haber movido los salesianos. Lo que sí que hay aquí, que es muy interesante, son unas fotos totalmente inéditas de Manuel Peris. Manuel Peris, el alcalde de las Fuerzas Vivas, que en el acta que está allí de la primera también están, pero que lo que especialmente nos gustó es que no eran posados. De las fotos que conocemos de Manuel Peris, Joaquín, son todos posados. Pues, eso no son posados. ¿Ves ahí a la señora ahí en el medio, Manuel Peris, andando ya con su galleto, 2 años antes de morir, que es cuando se coloca la primera piedra, con el sombrero en la mano, aquí detrás, ahí detrás tapándose del sol. O sea, son fotos espontáneas, fotos naturales. Esta mirando la cámara, que es un curioso. Entonces tenemos toda esa serie. Yo siempre supongo, no sé si creo que el alcalde es este señor de traje y corbata que sale en todas las fotos del primer plano, como que preparando la pase de la primera piedra y todo lo demás. Pero eso ya es subjetivo. El acta de la primera piedra, donde tenemos aquí todas las personalidades que estuvieron presentes en esa actuación.
y la resolución del ayuntamiento dando el nombre de Manuel Peris a la actual avenida San Juan Bosco. Por los méritos adquiridos, esa calle debería llevar su nombre en su momento, por avanzares políticos de la vida, entonces eso contribuyó, quedamos o no quedamos, a su memoria. Porque si se hubiera conservado y hubiera una avenida Manuel Peris, los historiadores lo han dicho, porque este señor tiene una avenida. Tal en el nombre, creo que es un callejón perdido de la mano de Dios. Empecemos ya a tocar un poco el tema. Bueno, Manuel Peris murió en el 32, murió enfermo. Él tenía 3 centros de operaciones. ¿Vale? Cuando vino de Madrid, ya no volvió a Madrid, pero estaba en Burriana, después en Benicàssim, donde había en el dólar de la época. Don Manuel Peris vuelve de sus vacaciones veraniegas en Fontallà, Benicàssim, y al final de su vida ya va a vivir a Valencia, a calle de los Viejos número 7, que da pie a una anécdota muy divertida. Es que el hombre parece que tenía mala suerte encima, porque él fue, contemos ya en su parte, digamos, de producción literaria e historia, él fue parte del grupo que fundó el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia. Es un grupo de profesores catedráticos con tan mala suerte que cuando se celebra, creo que el 80 aniversario de la fundación, ponen historia y ponen Manuel Peris de Valencia, porque vivía en Valencia. Entonces, el pobre hombre tenía la maldición de que con Burriana no hubiera forma de que se le reconociera. Entonces, bueno, aquí es cuando gana la flor natural, por ejemplo, ¿vale? Ahí abajo en las fotos posadas que vimos, esas fotos de algunas clásicas que se le conoce. Otra también que se le conoce muy bien es el de ley, que ya conocemos sobradamente, que es eso sí que es muy accesible. Así que no puedo evitar de leer, cuando hablan de Manuel Peris, voy a leer los parágrafos, si me permitís, de cuando le enjabonan, bien enjabonado. Voy a leer que somos ricos en ello, es el gran poeta, ecuánime, pulcro, atildado y docto señor Manuel Peris Fuentes, abogado notable, caballero distinguido, bate enamorado del campo, que recibe sus mejores bates, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eran unos personajes destacados de Burriana, porque el anterior está con el Tejero, están todos los personajes de él, y él se le suprimió como un poco hablando de eso. Entonces, por ejemplo, esa es la carta también donde contesta Juan Bautista Tejero, en su cargo concejal del ayuntamiento, diciendo que no había llegado ninguna carta de los solteros y que, no sé qué carta sería, pero que dice que respecto al homenaje al señor presidente de directorio, al dictador Primo de Rivera, que como lo verán, espera que se vuelva, realmente sea en paz, pues cuando volviera de Benicàssim, quedar con él para organizar el homenaje. Entonces, eso es lo que nos lleva, aparte de Joaquín Alberola, otro gran poeta, con relación con Manuel Peris, él y Juan Bautista Tejero debieron tener una muy buena relación. Y lo que es sospechoso, en el buen sentido de la palabra, es que documentos de Juan Bautista Tejero estén mezclados con el de Manuel Peris y documentos municipales. Es muy curiosa esa mezcla, y las cartas que se escriben entre ellos indican una buena relación. Y esa es la última, ¿vale? El último inicio político, donde en 1913 le envió una carta Francisco Martínez, que está intentando montar un partido, está escrito en el valenciano de la época, el valenciano que igual hoy en día ya no tiene que ver, porque ni siquiera es el valenciano más actualizado, donde le pide que para defender la patria valenciana, los valencianos, que se sume a su partido. O sea, que él al final de su carrera y de su vida aún le interesaba que figurara en algún sitio. Supongo que él sí que recuerdo que fue en unas primarias, unas primarias que hizo antes del 31, en el momento ya de decadencia de lo que es el partido aún de Primo de Rivera. Se hizo con unas primarias y él se presentó y tuvo un voto. Eso fue el suyo. Eso ya estaba al final, pero quiere decir que aún figuraba. Entonces, ya vamos a empezar un poco a finalizar hablando de su producción. Entonces, este es, por ejemplo, una muestra de su importancia a nivel de producción historiográfica
y no arqueóloga como Joaquín, donde dice que aquí él, si no sé, Fuentes, eso es una nota de prensa que él tenía allí guardada, en la reunión de ese laboratorio de arqueología está, por ejemplo, Nicolau Primitiu Gómez Ferrano, uno de los personajes más importantes de la arqueología valenciana, de la historia valenciana a principios del siglo XX, pues codeándose con nuestro Manuel Pérez, que tiene un nivel bastante aceptable a nivel de comunidad valenciana. Pues él, como os dije, que no tenemos mucha relación con su primer hermano, esos materiales que están ahí, que no voy a leer, son materiales prehistóricos, que él seguramente, lo mismo que su primo hermano, él tenía una serie de propiedades por la parte del desierto de las Palmas de Benicàssim, pues al desfondar parte de la montaña, encontró unos restos que en vez de dárselo a su primo, hermano que se tenía en colección, va y se lo da a la Lotería de Valencia. Y supongo que no están por algún sitio, de eso no tenemos noticia. Eso es de la bibliografía, de los libros que él tiene. Ese, por ejemplo, es un libro que se conoce, pero que es curioso y tenía ahí la dedicatoria, que implica a Juan José Senén. Juan José Senén, otro gran investigador de los años 20. O sea, él estaba en el top de la arqueología y de historia valenciana en su momento. Bueno, dedicatorias al penal, otro de los grandes de sus amigos, también Alberola, también publican juntos, están en Valencia, trabajan mucho juntos, dedican libros. Hay ciertas cosas que sí que se conocen, la importancia de eso es del manuscrito, de la información de puño y letra de Manuel Pérez en ese aspecto. Lo que él publica, ¿vale? En algunos casos está entresacado de su libro inédito, lo mismo, ahí no voy a abundar más, para no cansaros, lo mismo que Joaquín, hace sus deducciones de su época, que alguna anécdota os contaré después de sus publicaciones, le da el barniz histórico de la época. De hecho, encontramos no su archivo, en su biblioteca, algunas asignaturas de primero de Arqueología e Historia de la Universidad de Valencia. O sea, igual intento y poder empezar a estudiar la carrera. Estaba la carpetita con el temario. Por eso, fíjate, pues descripciones, se guía por los libros que tienen en la época. Aquí, por ejemplo, si se sobre las vías romanas, notas sacadas de la obra inédita, que es la obra inédita que nosotros hemos recuperado. Aportaciones a lo que son publicaciones, a lo que son periódicos, el de Mañana de Castellón, recordaciones, la ciudad de Burriana en su fecha de misericordia, recordaciones por Manuel Pérez. Es una conferencia en Ateneo de Castellón, que sí, ojalá hubiera tenido salida todo el tiempo. Porque claro, como era un discurso que llevaba, es el discurso que él llevó, lo tenía una de esas, pues hablaba mucho, en este caso, de la agricultura, de los orígenes, época musulmana. Él siempre, los musulmanes los tenía como, no decir odio, pero se imagino, como tirria, como era tal y tal. Eran los romanos los que habían, los musulmanes eran como ha dicho algún político, una fase perdida, ¿ves? Y él se encargó, claro, hacía cabezas de regadío, de agricultura, se presentó a premios. Eso, por ejemplo, es el premio que le da justamente el señor Márquez de Bericarló. No, en estos 6 aún no estaba, uno era de Márquez de Bericarló, que después era del partido de Primo de Rivera, pero aquí está el seudónimo, el lema, aunque se presenta ese premio y gana el premio de los Juegos Escolares de Castellón. Este es el documento, ¿vale? Donde está lo que él presentó a ese premio. Es lo conocido, pues muchas ideas son conocidas, pues tenemos en el Archivo Valencià tenemos sus obras. Yo no voy a desglosar, porque en realidad, pero él hizo muchas obras, mucha dramaturgia, otras obras dramáticas. Lo que es curioso de aquí es que el señor Manuel Pérez Fuentes, abogado y exalcalde de Burriana. O sea, cuando pones y dices como, digo, Vicente, preséntame como historiador arqueólogo, abogado y exalcalde. De abogado ejerció no mucho, porque ya tenía bastante dinero para eso. Originales, ese por ejemplo es para igual, está hecho en fotocopistería, que es aquí abajo, copistería. Sin embargo, a la Terra, que es esa edición, que donde hay, es lo que os dije, que él pagaba 500 libritos del texto titulado A la Terra. Y esos 500 libritos iba vendiendo pues, al sindicato de la Policía Rural,
a la Filarmónica por recuperar ese dinero que él había invertido. Aparte, hay documentos inéditos, un poema a la patrona de Borriana, bien canalizado, bien estructurado, y voy a acabar hablando un poquito de su obra inédita. Esta era la letra con la que Maite y yo nos enfrentamos. Notas sueltas, tachones, creo que más de traducción que de transcripción. De hecho, en el libro hay, a lo mejor, afortunadamente muy poco, pero hay una línea que dice ilegible. Una palabra que pone ilegible, por el contexto se entiende. Pero el hombre fue soltando, incluyó un mapita, es un mapita que hizo de las vías romanas, acordados que os comenté de ese inédito. Entonces, por acabar un poco, ¿qué se desprende de ese libro inédito? Que también, curiosamente, Roca del Alcaide saca su historia el año en que se muere Manuel Peris. O sea, yo creo que Manuel Peris no llegó a enterarse que Roca del Alcaide sacó su historia impresa. Porque la de Manuel Peris no llega hasta la época contemporánea. Yo creo que igual, y eso luego es de la grabación, yo creo que pirateó a Manuel Peris todas sus fichas que él tenía, que habéis visto, de hechos contemporáneos, y la parte arqueológica histórica se la cogió Manuel. Podría ser. Tampoco tenemos pruebas, no voy a acusar sin pruebas. Entonces, ¿qué hacer? Pues empieza con la historia de Borriana, muy fantaseada, porque claro, él se deja llevar, porque ten en cuenta, estamos hablando de, yo creo que empezó prácticamente en el cambio de siglo y la fue puliendo hasta prácticamente, no hasta su muerte, pero hasta los años 30 generalmente. Claro, es el momento de la tumba de Tutankamón, que está tan de moda, las excavaciones inglesas, a la cual él ya se viene arriba. Y tenía un contacto que era un cura, que era, no me acuerdo de qué congregación, pero se me ha olvidado, que estaba en Palestina. Entonces él le pedía, oye, ¿me puedes traducir qué significa? ¿Puedes escribir en Borriana árabe para que lo utilice? Oye, entonces eso le va a más. Entonces él, por ejemplo, dice que el foso de la moneda de Borriana es un foso de tipo asirio. Asirio es una cultura del Próximo Oriente del 3000 a.C. Y él lo pone ahí tan pancho y tan contento. Después, hoy en día es insultante, pues que los árabes es que son toda mala gente, no traen cosas buenas, es que no puede ser, es que aquí en Borriana era el adalid de la reconquista del Cid, aparecía por ahí, muy en la línea de lo que se hacía en aquella época. O sea, las mujeres no existían, para nada, los moros, porque los moros eran lo peor que había pasado, hasta que se nos libera. Eso, y después toda la demás interpretación va en la misma línea, porque eso, pues Roca del Alcaide lo copia, o sea, que si Borriana romana, porque claro, Borriana romana, porque esa torre es típica de las comunidades romanas, y hacer una historia que nosotros cuando íbamos avanzando en ella, decimos, no, yo creo que se merece Manuel Peris que se publique su historia, aunque sea por lo menos para conocer cómo se pensaba en aquella época. De hecho, nosotros pues añadimos toda esa explicación que les he dado a ustedes, un poco la historia de lo que decía, le hemos añadido, creo que para que se entienda que si Joaquín Peris hubiera escrito una historia, lo hubiera escrito así. Que si por el Pichillo habla de la historia de Borriana, en vez de los opúsculos sueltos que hizo de Narachel, no hubieran cambiado mucho. ¿Por qué? Porque Manuel Peris comparaba libros sobre las catacumbas de Roma, sobre la cultura siria. Después ya la Biblia, que eso lo digo también a mis alumnos cuando doy clases, la Biblia es una referencia a la historia del Próximo Oriente, que es una referencia, pero toma la piratería. Pues la Biblia, esto, tal y cual. Entonces, valor histórico, valor arqueológico no tiene, excepto algunas puntualizaciones que son curiosas. Aparecieron restos en Borriana, él metió mucha mano en Torredona, que lo dije al principio, por esto que salieron ahí estuvo con su primo hermano. Hay una disyuntiva a unas tumbas que salen a la Regenta, cerca de donde está ahora La Joya, que no se ha encontrado muy bien, pero por ahí, que Joaquín Peris dice que lo vio, Roca del Alcaide lo vio, Manuel Peris lo vio, todo el mundo lo vio, pero Manuel lo describe más exactamente. Describe más las tumbas y me da más confianza que él las vio, que después se copiaron entre ellos, y es otra historia. Entonces, hay un porcentaje interesante de referencias de la época, de yo encontré esto, pasó tal y cual,
pero él no llega a la altura de cosas contemporáneas, de su contemporaneidad, que nos habrían aportado más información. Eso igual está aparecido en su archivo, que no está completo, pero él quedó como ese gran investigador que lo tenía preparado. O sea, nosotros nos parece que le falta el último capítulo, porque él se queda en época ya cristiana, está a punto de llegar a que Jaume I, está ahí, le quedó el final. Entonces hubiera sido justo que él hubiera publicado su historia de Borriana. Hoy en día la criticaremos igual desde el punto actual, o sea, criticando no lo que hizo él, que tiene su mérito, porque él se implicó, y su Borriana, y su historia, y la creme de la creme, como dicen los demás. A nosotros nos parece injusto que teniendo acceso a esa documentación original no sea a la luz complementada con información actual. Entonces, en ese aspecto, esta conferencia ha sido una propuesta de que hay cosas de Joaquín Peris que se serán interesantísimas, ¿vale? Y una reivindicación de Manuel Peris que por enfrentamientos típicos de la época, por rencillas con otros, desapareció de la historia. Entonces nosotros queremos volver a poner una historia en su justo lugar, ¿vale? No vamos a santificar a nadie, pero por lo menos que figure estas personalidades y personajes que de entre 1880 a 1930, porque además Joaquín, después de la civil ya no hace nada, estuvieron en Borriana, fueron muy importantes, llevar el nombre de Borriana, si no a nivel nacional, a nivel de Comunidad Valenciana, a lo más alto. Borriana era uno de los puntos importantes de la historia, de la producción histórica, de la arqueología, de la prosa, de la poesía y del verso, y merece él estar un poco en ese. Entonces, como no quiero enrollarme más, mejor que no me da más, lo dejo aquí. Hay muchas más cosas, hay mucha más información, daría para varios libros, pero yo creo que lo importante es que ahora los historiadores de ahora, los que vengan, que sepan que tiene Manuel Peris un filón que es un repertorio de la vida de Borriana de 1880 a 1930, con los recibos, con las historias, con periódicos, con la grillera que le pasé la portada a Vicente el otro día. Ahí hay mucho que trabajar. Entonces, hay que moverse, pero aquellos que quieran de historia contemporánea ponerse al día, yo creo que Manuel nos ha hecho una cápsula del tiempo que nos permitirá acceder a eso, y su primo tendrá una cápsula también. Y aquí me quedo. Muchas gracias a todos. Ara obrirem un diàleg si voleu fer preguntes, però jo no vull que esperar-me al final i vaig a fer-li uns apunts, perquè hi ha una cosa que no ha dit i que jo me pensava que la tenia perquè li la vaig enviar, i després n'hi ha un parell d'anècdotes que il·lustren un poc a un personatge i a l'altre. Manuel Peris Fuentes va estudiar en Madrid com el seu cosí germà, ¿no? I Joaquín se va doctorar. Manuel no, però Joaquín se va doctorar en una tesi doctoral que no l'he pogut trobar, però que el seu títol sí que està en la Universitat de Madrid. Teoría del impuesto y organización de la familia hebrea. El matrimonio, condición de la mujer, el divorcio, la patria potestad, importància històrica del món dels jueus. No l'hem trobat, però crec que el títol sí que te'l vaig enviar. I a propòsit de la posició política dels dos cosins germans, el nostre arqueòleg ha fet bé en no entrar, però hi ha molt que explicar, i almenys fins a 1900 jo ja ho tinc tot estudiat, però no vaig a fer ara així, però sí contar dos anècdotes importants. Una familiar, però les dues relacionades amb Manuel Peris Fuentes. Manuel estudia en Madrid i Manuel era fill d'un que va ser alcalde en 1862 i son pare era moderat
és a dir, en aquell moment d'extrema dreta. I quan ell torna de Madrid, torna com a membre d'un club de castellanians, és a dir, de republicans. I a més intenta convèncer a Vicent Forner Titxell, que és íntim amic d'ell, no de Joaquín, íntim amic d'ell, intenta convencer-lo de que se faça maçó. Manuel Peris Fuentes, en la seva joventut, va ser maçó. I Vicent Forner Titxell li diu que no és tant el seu interès entrar en aquesta ordre. Però, clar, al final, com ha explicat el nostre ponent, Manuel Peris Fuentes se converteix en un aliat permanent de lo més extremat de l'Església borrianenca, alineada en posicions molt reaccionàries. Ja ho he dit, l'obra és interessantíssima, però el seu paper en la política borrianenca, almenys des de primeries dels anys 80 del segle XIX, és molt interessant. I ara conto una anècdota, que a més jo crec que te la vaig contar. L'abuelo Frank, pare Vicent, en 1905, li compra a un individu una finca, una finqueta, i en pago alça la hipoteca que pesava sobre la finca i, a més, afegeix el valor d'un rellotge d'or. Li alça la hipoteca i li dona un rellotge d'or. La hipoteca li l'havia concedida Manuel Peris Fuentes. Era prestamista. Guano, taronja, investigació, política, en fi, ahí tenim un personatge increïble, i ten raó, aquesta és la qüestió. Un rellotge d'or i alçar la hipoteca. Me vaig trobar l'escriptura entre els papers de l'abuelo i no m'ho podia creure. Manuel Peris Fuentes prestava diners a la gent i després, si no podien pagar, se quedava a les finques. En aquella època ja sabeu que no n'hi havia bancs, que el comerç se feia en adelantos dels que importaven en l'estranger o en el cabotatge, que venien dels barcos. Així que és de 1906, tenint en compte que l'abuelo Frank va anar a la guerra de Cuba perquè son pare no podia pagar home i que en 1906 ja xavejava, vol dir que l'abuelo Frank era molt espavilat. Bé, si voleu fer preguntes al ponent, ara és el moment. Yo sí que se me ha pasado un pequeño detalle que también como una anécdota también interesante porque tenemos el discurso de Manuel Peris en la colocación de la primera piedra. Entonces, él cuenta una anécdota personal que es muy entrañable, entonces no quiere ni contar anécdota, porque hace su típico discurso. Dice, y ahora, con permiso de ustedes, voy a contar una cosa personal. Entonces cuenta que él, siendo muy jovencito, en su casa, además sus padres murieron desde pronto, su padre fue a vender unas naranjas a Valencia. Y eso tardaba días. Valencia, el gobierno era el mismo día como ahora. Y él se fue el padre con él, Manuel Pérez, niño, muy enfermo, casi desahuciado. Entonces dice, pues casi como un milagro, tal. Cuando vuelve mi padre, yo ya estaba sano, pariente sano. Y mi padre venía sin vender naranjas porque no, había perdido todo eso. Y cuando dice, mira, lo importante es que mi hijo esté sano, me da igual la naranja. Entonces, él cuenta esa anécdota en ese discurso y dice, eso, lo importante es salvar a los hijos, que los hijos estén salvarlos, que estén sanos. Y por eso hago salesianos. Pero no hay que hacer entrañable que cuente esa anécdota, pues, como sabes, tú vas a decir, es que mi padre, esto, como cualquier padre, estuvo más que volver a encontrarme sano, que haber perdido todo el dinero de todas las naranjas que tenía. Entonces, eso es lo que nos hizo a él, verlo como una persona con defectos, pero entrañable. Una persona y eso fue lo que mejor le matizó en ese momento, de llevarlo hacia la religión, hacia los niños, y todo eso, que pensamos que entre perder la mujer murió desde él bastante joven. Yo fui una de las primeras personas que se integraron al cementerio de Urgana, en el nuevo cementerio.
todo eso le afectó tanto que él, y supieron buscarle la vuelta, entonces digo, pues tú ya que te salvaste casi de milagro, tu padre, vamos a intentar salvar a los niños. Te digo, es muy interesante imaginarte en las fotos que habéis visto, imagínate con su contando eso, sientes que casi que nos emociona, que es muy, muy interesante. Más que nada, darte la enhorabuena como historiadora de la parte de Manuel Pérez Fuentes, que yo no sabía exactamente, no sabía, bueno, sabía que existía, que había hecho algo, pero no tenía idea y me agradezco la historiografía de Joaquín Pérez Fuentes. Yo tengo muchas anécdotas. Mi madre estuvo casada con su sobrino, Joaquín Pérez, Joaquín Echevarría. Yo entraba en el año 57 en la biblioteca que ya no estaba y que era impresionante, entonces yo no podía imaginarme más, pero y yo creo que el gran error de Joaquín Pérez, yo tengo muchas anécdotas que no voy a contar, pero el gran error de Joaquín Pérez Fuentes fue que su biblioteca no fuera para Murciana, o sea, que al final se destrozó, no por aquí, no por allá. Aparte de cerámica y de tenía barbaridad. Yo tengo un tapiz turco que era de Pérez Fuentes, que se lo regaló mi madre, que es una preciosidad. O sea, pero eso no era nada lo que tenía Pérez Fuentes en su casa. Yo sé muchos anécdotas aquí, me ha gustado mucho la Gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo. Joaquín Pérez, como no tuvo hijos, no tuvo a quien pasar esa herencia que era tan cerrada, y de hecho generó muchas leyendas negras que aún pueden por ahí. Por ejemplo, a mí me contaron que Joaquín hizo quemar sus documentos, imagínense, se los quemó todos, tal igual, y los puso en su cojín en el ataúd. Cuando yo creo que eso fue, lo hemos hablado, pues Forner sí que quemó documentos porque ella estaba enfermo, y se habla, hay una noticia del periódico que quemó, que vi un amigo mío ahogado que quemó documentos. No, digo que intuyo, no lo decimos, pero esta vez Joaquín no fue. También, que no sé cuántas veces se ha quemado la documentación de Joaquín. Una vez se quemó en su chalet, otra se quemó no sé dónde. Eso son leyendas negras que no. Pero yo fui del año 57 y me quedé impresionada de lo que aún, tú entraste en tu biblioteca. No, cuando yo ya estaba con Ocupa, ya estaba abandonado. Impresionante, entonces, cuando ya había pasado la guerra, ya había vendido, ya lo que tú dijiste de los libros que se llevaban, todo lo que me impresionó, y eso para los 12 años que tenía. Entonces no sabía lo que había ahí. Pero para mí el gran error que hubiese pasado en la realidad para Murciana, era que no fue capaz de dejar toda la biblioteca para... Pero es que en vida no lo había hecho nunca, era muy... No sé, su colección tampoco... No, pero ahí es que... yo no me meto ya. No, eso es intuición, tampoco puedo afirmar que tú lo conoces mucho más que yo. Y pues como Manuel, una serie de desgracias. La desgracia fue, por ejemplo, que su casa quedó abandonada una temporada, quedó ocupada, entonces hasta que Tony nos sacó lo que quedaba ahí, hubo unos años donde aquello fue, y además él me lo comentó y lo vimos, que estuvo ahí intemperie, lloviendo, teniendo cosas dentro. O sea, es como una maldición entre comillas, dos primos hermanos, que siempre, a veces pasa lo peor que podía pasar para ellos como personajes o para sus cosas. O sea, y la de Manuel se salvó una parte porque la familia que dijo, vamos a donar, vamos a dejar esta parte de la biblioteca a George para que se proteja. Una parte también se dio a la biblioteca municipal, porque Amparo me dijo, que no se han salido unos problemas de ustedes. Pero Joaquín... Ahora lo que tenemos que hacer es salvar lo que tengamos, lo que pongamos, y por lo menos que tengan, no sea como una pequeña parte de lo que fue, pero que tengan un poco de reconocimiento de lo que hicieron. Hola, buenas tardes. Por alusión,
diré lo que hay lo que queda de Joaquín Peris Fuentes de la biblioteca. Nosotros compramos la casa de Joaquín Peris Fuentes en el año 93, si no recuerdo mal, 94, después de muchas vicisitudes por herencias, etcétera, propietarios, no propietarios, usufructos, etcétera. Tapizamos todo el registro de la propiedad, compramos la casa y entramos en la casa para ver lo que había. La casa estaba en ruina total, y la parte de la biblioteca que estaba en el fondo, pues entraba agua y se estaba estropeando todo. En todo el impasse de compra y de proceso de tramitación registral para la edificación posterior, entraron los ocupas, como bien sabéis. Esos ocupas, la única forma que hubo de sacarlos es la declaración de ruina de la casa, no por su propia voluntad, porque los ocupas nunca salen por su propia voluntad, pero hubo un momento en el que ya estaban en peligro los propios ocupadores. Había una chica embarazada, de una gestación muy avanzada y todo, y al final pudimos convencerlos de que se fueran de allí, entre comillas convencerlos, y los convencimos para que salieran. Pero los últimos días que estuvieron allí, se estuvieron calentando con los libros en la chimenea, porque allí quedaban y estaba la chimenea y se veían todos los libros que había. No sé si el 1%, el 2 o el 3, pero lo que es verdad es que tú lo has visto, vosotros lo has visto, ¿verdad? La biblioteca siempre ha estado, la ha tenido, ha dicho Custodio, yo me considero ya propietario después de 30 años, que en su momento, cuando sea el momento, para la redundancia, cederemos a quien se quiera hacer cargo de poner a disposición en las condiciones que tiene que estar la biblioteca. Pero en el índice de la biblioteca yo he calculado que ahora mismo hay un 8 o un 9% de la biblioteca original. He escuchado muchas anécdotas de que se han quemado en guerra, aquí y allá y tal, pero tampoco sabemos la verdad, pero quedará un 8 por 9. Y yo calculo que habrá unos 500, 600 todavía libros allí, algunos de la historia de Aragón del siglo XVII, porque como he dicho era muy ecléctico y coleccionaba absolutamente todo. Está a disposición de que lo quiera tener, pero debo decir que últimamente he tenido algunos disgustos porque me han mandado a gente, bibliotecaria, aficionada, todo, para verla, y siempre he pillado a alguien usurpando algún libro. Si a mí me lo han usurpado en mi casa, imaginaros en una casa en ruinas lo que ha podido pasar de la gente que ha entrado allí. Pero bueno, sigue estando a disposición de quien quiera tenerlo y en algún momento sí que estará en la biblioteca moderna voluntaria. Una de las leyendas negras que circulaba por ahí en mi época de estudiante, no es que solamente quedan los 4 libros del museo, no quedan nada de Joaquín Peris. Y fue cuando nos conocimos y hablamos y casi accedí y dije, ostras, aunque sea un 8-9% respecto al 0 que decían por ahí, ya es algo. Y ojalá podamos mover, yo ahora estoy hablando como funcionario de ayuntamiento, sé que siempre estamos dando vueltas al tema, ojalá podamos eso que esté en unas condiciones que parezca bien, que podamos un poco apoyar ese movimiento, esa sacar a la luz y estudiar eso en unas condiciones evidentemente que sean dignas y apropiadas, pero es que es el propietario de lo último, por lo menos que sea conocido de Joaquín Peris, porque yo fui a Barcelona y lo que compraron ahí fueron pues, un relieve, la famosa estela ibérica esa de la difusión, una inscripción romana, unas piezas, pero ahí que me dijeron que de documentación en su momento pues, no compraron nada. Entonces, tú eres el propietario y custodias los tiempos del último que queda de la memoria de Joaquín. Y eso que es perjudicial para todos. Entonces, por eso y te agradecí mucho cuando me facilitaste el listado, que a la notaría, ¿te acuerdas que fui a verlo y todo eso? Pues para que veas que es totalmente diferente, que ojalá podamos llevar entre todos a una dirección muy distinta a la de antes, de inverdades, no de calumnias, porque eso es un nombre de jodido, pero de cosas que no son ciertas, de historias, y por eso te conté el momento que lo que a mí me contaban de estudiantes en la cabeza, que no, olvídate Joaquín Peris, y sí, y aparte de lo que tú recuperaste, me enteré que hay piezas de él en Barcelona, que se vendieron, que no es todo, pero hay algo por ahí. Entonces, a mí se descubrió un mundo nuevo. O sea, evidentemente, como siempre, lo que hay en Barcelona será, pues como lo que tienes tú, un 8% mejor de su colección, ya que él tenía de documentos de esa famosa colección, pero es algo. O sea, de un 0 a un 8% en ambos casos, yo creo que es una buena noticia.
comparado con que a mí, mis pesadillas, yo imaginaba al pobre Joaquín con un cojín así de grande en el ataúd, todo lleno de cenizas y cosas raras, que se enterraba en su chalet, tal y cual, cuando otra de las personas implicadas, que tampoco está aquí, también se le acusó de quemar documentos de Joaquín, me dijo, pero que yo no tengo el chalet de Joaquín, uno de sus chalets, no lo tengo yo, es el chalet al lado, que se destruyó y nadie dijo nada. O sea, hay muchas historias, un mal ambiente que hubo en aquella época que no ayudó nunca en ningún momento a que se llevara el tema adelante. Y esperemos, esto va bien, que mejore el panorama del conocimiento de esas personas que creo que se lo merecen, porque además lo habéis visto, o sea, me he implicado, o sea, los veo, los imagino, de eso, y eso siempre lo hace como de la familia, con todo el respeto a la familia real, pero es como cuando vas a ver al señor mayor, simpático o antipático, usted me puede contar y qué es esto de cual, no como hizo el querido Caracay de invitarte a Tony, ¿ves tomar un café? No, o sea, son planeamientos nuevos, son historias nuevas, hay que hacer las cosas correctas, honestamente, con dignidad y con la verdad por delante. Entonces, eso supongo que nos llevará a todos más hacia adelante, que es lo que nos interesa. Y una cosa muy importante, que eran las carpetas de la copia del archivo parroquial que se quemó en la Guerra Civil, que estaba, que un día yo, por casualidad, hablando con Toni, me dijo, no, aquí yo tienes nacimientos y es matrimonios desde el siglo XVI. Y le dije, no, pues Toni, olvídelo por ahí. Y lo vi, y a raíz de verlo yo, después le facilitó a Javier Sánchez la digitalización de todo eso, y eso nos permite todo lo que hay en GNN de árboles genealógicos que arrancan en el siglo XVI. O sea, que vamos, Toni, poniendo eso a disposición y digitalizando, hemos creado ahí una estructura que, vamos, de no tener nada, ahora tenemos un montón de cosas que nos facilitan investigaciones como las que ha realizado Vicente. Sin la herramienta de GNN, que viene todo fundamentado en toda esa información que se ha podido digitalizar, muchos estudios no se podrían hacer. No se podrían hacer porque íbamos perdidos. Muchas veces nombraban a la gente por el mote o por el primer apellido, y esa herramienta permite unas investigaciones increíbles. Y todo es a partir de esa información. O sea, tú imagínate que estás convencido de que no tienes archivo parroquial, que no tienes nada, y que de un día para otro resulta que este señor, como le gustaba la genealogía y tenía dinero, envió a amanuenses de allí a copiar literalmente Yo cuando se lo dije a Javier Sánchez, me dijo, eso no puede ser. Eso es como a un historiador decirle que existe el Santo Grial y el Santo Grial no existe. Y dije, pues yo tampoco me lo creía y lo he visto. Y entonces fue cuando Toni se lo enseñó y se tiraba las manos a la cabeza. Estuvo varias semanas allí todos los días. Claro. No sé si son 5 o 6 generaciones, aquí yo no soy de Bovera, vengo de Mundes, pero sois todos familia. Todos. A partir de aquí, no sé si son 5 o 6, pero a partir de ahí sí. Sí, es una de las cosas más increíbles que han salido del archivo de Félix Fuentes. O sea, tenía libros y tenía cosas maravillosas, porque yo también he visto bandas y se tenía, vamos, hay una pintado a mano que es una locura, pero lo del tema de copiar el archivo parroquial, eso nos tocó la lotería. Escribí la història política de Borriana des de la Revolució Gloriosa a 1900, apareixen 300 noms, 300 regidors, comerciants, capellans. Gràcies a la genealogia acabé descobrint una cosa que intuïxes però que tens que demostrar, i és que la política en el poble eren 6 famílies, 6 sagues que venien des dels anys 30. Els liberals històrics, els moderats històrics, els carlins, els republicans, és a dir, eren famílies separades. Després ja en el segle XX tot això se trabuca, però és gràcies a la genealogia. És més, cada vegada que me falta un detall li escric a Guillem. Guillem
o ho trau ell, o ho trau Ernesto, que també treballa en això, o Sanchís Ruiz, que al final s'entera que tot això té una gran utilitat. I resulta que gràcies a això sabem tots qui són. I són cosins germans, però són cosins germans per part de mare, perquè els pares no són dos rames de peris diferents. Després, clar, encara no hem averiguat per què se van fer tan rics els pares, perquè els pares ja els van enviar a estudiar a Madrid. Els més rics de Borriana enviaven els fills a estudiar dret a València i en qualsevol dels casos medicina a València o farmàcia a Barcelona perquè no n'hi havia en València. Però estos van anar directament a Madrid. N'hi ha uns quants més que formen part de famílies molt conservadores de Borriana. Hi ha una sèrie de noms també que s'han perdut. I a propòsit de lo de Roca i Alcaide, jo a mesura que he anat entrant en matèria, cada dia estic més enfadat, però ja no puc discutir en aquest home. Però totes les conjectures que has fet tu són certes, però n'hi ha una que és molt dura, i és que Roca va tindre al seu abast totes les actes municipals des de 1836 a 1930, de manera que en les actes dels plenos municipals estava tota la documentació, totes les controvèrsies del poble, els projectes, l'adoquinar dels carrers, l'aigua potable, la llum, el port, estava tot allí. I ell va seleccionar les coses que creia que eren interessants i la majoria de les coses interessants que va passar en Borriana les va obviar. I dic la majoria de les coses interessants que van passar en Borriana les va obviar perquè jo les he trobat, estan ahí i ja se veurà lo importants que eren. A propòsit del tema de la construcció de la séquia de Nules, el pleit va durar segles en els de Nules. Segles. I quan finalment s'obre la séquia, després de 25 anys fent la séquia, quan ens té que explicar què va passar en Borriana i què va passar en Nules van fer professors, van tocar les campanes, van fer missa major i tot celebrant que havien tingut la séquia per fi, portant-nos l'aigua directa allí i no a través de la Sobirana. I què va passar en Borriana? I el senyor Roca diu: en Borriana sucedieron luctuosos sucesos tan desagradables y dramáticos que por pudor no voy a relatar, pues viven todavía algunos de los protagonistas y sus propios hijos. Això és fer història. Perquè no s'ofenguen els descendents i els protagonistes, no cal que Borriana sàpiga què va passar en Borriana en aquell moment. Però he dit que va dimitir Manuel Peris Fuentes, va dimitir tot l'Ajuntament, tot. I el governador va dir: a mi no mos poseu xulos, i va nomenar a Benjamín González, que és, des del punt de vista de la política, un dels grans oblidats de la política borriana. Un dels grans oblidats, absolutament oblidat. I no està oblidat que no tenim ni fotografia. De veritat, Guillem, no sabem qui era. I va ser un individu present en la política borrianenca des de primers dels anys 80 del segle XIX fins als anys, va morir el 22, no? 23. 23. Tots aquests anys va ser un protagonista de primera fila. Però només dir-vos dues coses. La primera, que el Cercle Fruiter Borrianenc, en els nostres escassos mitjans, comprèn documentació que va perduda per ell en llibreters de vell, en venedors que venen en internet documents de Borriana, i l'última adquisició que hem fet són el projecte de construcció del desdoblament de la séquia de Nules, i fa 2 setmanes vam estar en Nules per tal de mostrar-los el material, per tal de dir-los que intercanviarem amb ells material que ells tenen, però que ells no tenen.
els plànols del projecte ni tenen res, però altres sí, i ho han dut allí. S'ha publicat en la premsa, ho hem publicat nosaltres, ho ha publicat l'Ajuntament de Nules. Encara estic esperant la trucada de l'alcalde de Borriana per a que ens diga, escolteu, això no ho doneu a Nules, això ho heu de donar a Borriana. I la segona cosa que vull dir, nosaltres li vam proposar a l'alcalde de Borriana que s'havia de crear un institut d'estudis locals que incloguera un arxiu històric autòcton plenament dotat, ficar al front d'ell a individus, historiadors i persones de la suficient solvència per tal que Borriana reconstruïsca el seu arxiu històric d'una manera solvent. No vos podeu imaginar el gust que dona anar a l'arxiu municipal de Vila-real, on està tot classificat, però on hi ha tot. Nosaltres som falleros, vam cremar l'arxiu l'any 37, 1837, els carlins, i en 1936 els altres cosins germans, els revolucionaris antifeixistes. Uns no van necessitar traure-ho a la plaça per cremar-ho, els altres ho van treure tot a la plaça i ho van cremar perquè l'Ajuntament se va quedar on estava, només va sofrir quan van volar el campanar. Jo recordo, ja fa molts anys, haver tingut converses homes ja majors que negaven haver participat en això, però ho van veure i dient les flames arribaven més amunt de l'església. Van cremar el registre de la propietat, van cremar totes les actes de Borriana des de 1837 a 1936. Imagineu-vos, un segle de documentació de Borriana cremada. Quan intentem fer història hem d'anar a buscar en els llocs més insospitats. El tema és que si aquest alcalde ens fera cas i diguera anem a fer aquest institut, nosaltres tota la documentació que hem arreglat, gràcies a les pesquises que fa el nostre síndic Michel Beltrán, que està sempre permanentment atent a les coses que apareixen en internet i que ho compra a través de persones interposades perquè si descobrissin que està comprant una entitat ho ficarà més car. I aleshores estem comprant i tenim documents originals de la història de Borriana que han aparegut en llocs insospitats. També te vaig dir que teníem escrit a mà per Joaquín Pérez Fuentes els estatuts de la societat limitada que va crear en 1911 per a construir el port, per a ocupar-se de construir el port. Està lligat en cordells, en tenim nosaltres. Això hauria d'estar en un arxiu assequible al públic per a que al final formara part d'aquest legat que Toni Lleó vol fer també, però que s'ha de fer en condicions perquè tinga subvenció, perquè estiga organitzat per tècnics solvents, perquè estigui a disposició del públic investigador i per a que siga la recuperació d'un llegat, d'un patrimoni borrianenc que per unes coses i altres ja veieu on han comprat el projecte de en Ciutat Real. Per què apareix en Ciutat Real un venedor d'un material que són 14 carpetes, en plànols, en documents, en tot? Per què apareix en Ciutat Real? Per què els estatuts del sindicat de Recs, els estatuts del sindicat de Recs, no els té el sindicat de Recs, no té l'original, i resulta que nosaltres ja n'hem comprat 2 exemplars? Per què els llibres de la Grillera s'han tingut que recuperar un d'ací, un d'allà? Un el vam comprar també a un venedor que se'l degué trobar en casa. Per què encara en Borriana hi haurà moltes famílies que tenen al Recost o al dalt de més amunt, tenen documents que no saben què fer en ells? Si hi haguera una institució d'aquestes característiques, no dic que posem, que tu tens allí un treball, podria ser el de la comunicació, tindre
una entitat pública o semipública que poguera fer-se càrrec de tot això. Per què no el tenim? I estem 20 anys demanant i no el tenim. I quan més anys passen, més problemes. Jo en aquesta biblioteca vaig estar de menut. Allí hi havia un individu jove que diuen Alejandro, que era colombaire. Com mon pare era president dels colombaires, jo acompanyava el meu pare a cases, a gent que tenia colombers i coloms i tal, i vaig entrar un dia allí. La veritat és que tindria 8 o 9 anys, no tindria més, i el record era viu, perquè entres en la casa i veus aquest esplendor, un poc ja passat d'època, i veus una porta oberta, unes portes de mobila, i allí dins veus unes estanteries plenes de llibres. Nosaltres no érem de llibres. Els llibres van començar quan vam acabar el batxiller i tot això, i entres allí i veus tot allò, i dius, com és possible que això estiga a 100 metres de la casa, que vivim al carrer Sardina, i recorda aquella biblioteca, la biblioteca estava intacta. Estava tot ordenat allí, jo anava mirant, i estava cristal·lat. Estava cristal·lat. Estaven en vitrines. En vitrines, sí. Era tot com una I cada vitrina tenia unes coordenades d'una ciutat europea o americana. Tenien uns cartellets, aquí jo recordo de menú. Ordenava per això, si fos les ciutats en les coordenades. Si feu alguna pregunta. Tenim moltes edicions, doncs és molt bonic. Jo estic molt content de que hagin fet una exposició solvent dels personatges, provocant l'interès, i l'únic mèrit que m'atribuïs és que jo us obligue a i com sempre el cercle fa un present als nostres ponents i resulta que el nostre ponent ja té el campanaret i té una menina. Entonces avui hem assajat una cosa més original. Com diria una persona major, una cosa de profit. I ara veuràs, gràcies a la col·laboració que tenim d'una sèrie d'empreses de Borriana en la subvenció suplementària de les nostres activitats, com la Caixa Rural que presta l'instal·lació, avui l'empresa Viteca ha estat una caixa de conserves de fruites que esperem que tu puguis gaudir amb la teva família i el teu xiquet. Així que vaig a fer-te, te farà donació i diguem, no, dona-li. Jo faré la foto.